Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Entraré por sus puertas con gozo en el corazón, entraré por sus puertas con amor. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré porque me hizo feliz. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Dios les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día, en este hermoso miércoles. Bienvenidos al Small Group, al culto familiar. ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. Bendiciones a todos, toditos en casa. Espero que hayan empezado una semana muy bien, llena de muchas bendiciones, ¿verdad? Y pues, hermanitos, espero que el día de hoy puedan edificarse con este hermoso culto y esta hermosa palabra que ha preparado nuestro hermano Nicolás y viene de parte de Dios. Así que gracias por estar aquí, por conectarse, y recuerden compartirlo con sus contactos para que también se puedan edificar. Así que, mis hermanos, sin más, seguimos con el orden del culto. Dolorosa, triste vía en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que la espalda recibió. Con sus espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente, el amor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén,
los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario, y a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, y su huella dejó en Jerusalén. Que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario, y a morir. Vía dolorosa por ti, por mí, su sangre vertió Jesús. Dios le bendiga grandemente. En esta ocasión quiero traerles un versículo del libro de Tito que se encuentra en el capítulo 2, versículos 9, y dice de la siguiente forma: exhorta a los siervos que se sujetan a sus amos y agraden en todo y que no sean respondones. En esta observación tenemos las directrices dadas a las personas que trabajan a que sean sujetos a sus jefes. Esto quiere decir que debemos respetar la autoridad que ha sido impuesta sobre nosotros y no ser respondones. En ocasiones nuestros jefes no serán ejemplo para seguir en cuanto a comportamiento, pero aún así debemos respetarlos. Apliquemos a nuestras vidas mostrando un buen comportamiento en el ámbito laboral, respetando las normas laborales a nuestros jefes. Dios le bendiga. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. La Iglesia Misión Visión Discipulado, desde el inicio del estado de emergencia debido a la pandemia provocada por el COVID-19, ha mantenido activo el ministerio Buen Samaritano, proveyendo bonos de apoyo para compras de alimentos y medicamentos a hermanos con necesidades apremiantes. Deseamos mantener el radio de acción de esta iniciativa y por eso hacemos de su conocimiento que las ofrendas levantadas por nuestra Iglesia son el soporte de este ministerio de apoyo. Pueden hacer sus ofrendas por banca en línea o por ventanilla en Banco General a la cuenta corriente 0368 01 1127 341 a nombre de Nicolás Donadío. Deseamos que la gracia, la paz y la confianza en el Señor gobiernen nuestros corazones. Dios les bendiga.
Filipenses 2, del 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar delante de ustedes y compartirles esta enseñanza que se encuentra en Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Antes de esto, de iniciar, por favor les pido que me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas claramente, Señor, lo que tu palabra nos dice, Señor. De lo que nos defines a través de tu Espíritu Santo en las Escrituras, Señor. Yo te ruego, Señor, que me abras el entendimiento para poder compartir esta enseñanza para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar leyendo Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11. Y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Qué hermosa expresión. Nos da una cantidad de palabras que quizás algunas nosotros no conozcamos. Pero lo que sí es cierto es que la gracia de Dios es la dispensación donde se hacen presentes algunas manifestaciones espirituales en la vida del creyente, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que crezcamos hasta la perfección del varón perfecto. Este es Jesucristo. El apóstol Pablo declara en este pasaje, en este primer punto, 5 manifestaciones espirituales que despiertan nuestro ánimo y nuestros sentimientos más profundos. Vamos a verlos uno por uno. El primero es la consolación en Cristo. ¿Cuándo podemos obtener la consolación en Cristo? En primer lugar, la consolación en Cristo se obtiene precisamente en el momento que crees que en el Evangelio de Jesucristo, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador, y que creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Somos consolados porque nos arrepentimos del pecado y sabemos y entendemos que por nuestra causa el Señor sufrió la cruz.
y murió para alcanzar la salvación por mis pecados. Considere esto, que el consuelo en Cristo se hace presente todos los días. Cuando usted peca y confiesa que usted ha pecado delante de Dios. Sí, hermano, porque usted conoce a Dios y también usted que le recibió en su corazón debe confesar sus pecados a Dios para no llegar a ser practicantes del pecado. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 9 al 10. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Le decimos que es mentiroso y su palabra entonces no puede estar en nosotros. De manera que cuando confesamos nuestros pecados, con dolor y reverencia a Dios, porque le ofendimos, tenemos la promesa para consolación, que nos va a perdonar y limpiarnos de toda maldad. Tengo que mencionar en este punto que es trágico, que haya una irreverencia total en la confesión de nuestros pecados a Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados de forma religiosa y sin arrepentimiento, como si nuestra conciencia estuviera cauterizada, teniendo una mente carnal insensata, pensando que Dios siempre me va a perdonar mis pecados. Sí es cierto que todos los pecados serán perdonados, pero también sabemos que Dios no escucha al pecador. Pero si alguno es temeroso de Él, dice la palabra de Dios que a Él escucha. Eso me recuerda cuando el Señor llamaba a los pecadores publicanos y rameras, y decía que iban delante de los fariseos que se justificaban porque decían que no tenían mayores pecados que ellos. Para cerrar el punto de la falta de arrepentimiento cuando confesamos nuestros pecados, quisiera que leamos la exhortación que el Espíritu Santo nos hace cuando se peca deliberadamente en Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, guarda de acercarte a Dios con un corazón contrito y humillado. La siguiente manifestación espiritual que nos inspira a tener un mismo sentir como la que hubo en Cristo Jesús es el consuelo de amor. Esto se hace presente especialmente entre sus discípulos. Un buen ejemplo es el hermano Bernabé, que realmente se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Entre su buen testimonio destaca que cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor y era contado entre sus discípulos, muchos hermanos de la iglesia de Jerusalén no creían, porque sabían que había perseguido a la iglesia de Cristo, y con cartas, dice, del sumo sacerdote, autorizada por el sumo sacerdote, traía preso a Jerusalén a los discípulos donde quiera que iban. Pero Bernabé fue un hijo de consolación para este gran hombre de Dios. Como discípulo lo trata y también como hermano. Y cuando lo ve, lo toma y lo lleva a los apóstoles, contándoles a ellos cómo el Señor Jesús se le aparece en el camino hacia Damasco y cómo valerosamente había hablado en el nombre del Señor Jesús. Yo recuerdo una anécdota que a mí personalmente me ocurrió. Cuando mi esposa estuvo muy mal, tanto que tuvo un paro respiratorio, producto de un shock séptico, y estuve muy angustiado y afligido, pero tuve la consolación de amor de muchos hermanos de la iglesia que me visitaron y me consolaban con su compañía, y mostraban el amor de Dios, siendo empáticos y mostrándose amigos en el momento de mayor aflicción.
Vamos a seguir, hermanos, con la siguiente manifestación espiritual que el apóstol Pablo nos habla en este pasaje de Filipenses. Dice la comunión del Espíritu. En este punto, el apóstol describe esta manifestación así: si alguna comunión del Espíritu. Pareciera que el comentario fuera con un tono exagerado, porque los hijos de Dios siempre debemos tener la comunión del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos guía y nos hace compañía eterna. La comunión del Espíritu se puede obtener en la medida en que nuestra vida se encuentra sometida al reino de Dios. O sea, cuando yo le entrego mi corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que no sea yo quien haga mi voluntad, sino mi Padre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no permanecemos en Él. Por lo cual, hermanos, debemos andar como Él anduvo. Por eso nos llamamos discípulos, porque seguimos a Jesucristo. Es útil recordar por qué a los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, o en vosotros más bien, la esperanza de gloria. Hermano mío, o usted, amigo que nos escuchas, sepa bien que estamos viviendo un tiempo muy especial, porque por medio de la prueba de la fe, somos espectáculos a los ángeles. Este tiempo se le conoce como el tiempo de la gracia, es decir, el tiempo donde recibimos por medio de la fe en Jesucristo el regalo inmerecido de la salvación. La comunión del Espíritu se testifica cuando perseveramos unánimes, de la manera como la primera iglesia primitiva, formada por los primeros apóstoles de Jesús, testificaban, diciendo en el partimiento del pan todos los días. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Esto es lo que más extraño de nuestro confinamiento que tenemos actualmente por las medidas para contener la infección del virus del coronavirus. Recuerdo cuando nos reuníamos y compartíamos en estas semanas, por ejemplo, que tenemos libres, y hacíamos carnes asadas y compartíamos juntos con sencillez de corazón, como dice la palabra. Hacíamos campamentos, pero hermanos, este tiempo debemos valorarlo para que cuando estemos, hermanos, juntos nos recordemos. Otra manifestación espiritual es el afecto entrañable, que como la propia palabra lo explica, se refiere a un afecto que nace de nuestras entrañas, es decir, una demostración de amor sincero, genuino, por la común unión que nos une los discípulos, que es el vínculo de Cristo, esa sangre preciosa que no es por voluntad de hombre que la recibimos, ni por voluntad de varón, y que es mucho más fuerte incluso que la unión de nuestra propia sangre familiar en la carne. Y la última manifestación espiritual que despierta nuestro ánimo y nuestros sentimientos más profundos es la misericordia. Mire lo que el apóstol dice: si alguna misericordia. Este aspecto es muy importante porque cuando hablamos de misericordia se refiere que debemos ofrecer un perdón inmerecido. De la misma manera como recibimos de parte de Dios ese perdón inmerecido, cuando le recibimos y creímos en su nombre, es necesario recalcarlo, porque sabemos que hay momentos en que sentimos que no podemos perdonar alguna ofensa que nos
ha hecho alguna persona. Gracias doy a nuestro Señor, porque somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la administración de su palabra. Hace unos días mi hijo me hizo una pregunta que en mis tiempos de estudiante también me había hecho. Me preguntó así: ¿qué tú harías si te das cuenta que una persona le hace daño a una persona, a tu hijo, a alguna persona, miembro de tu familia? ¿Qué tú harías con esa persona? Él mismo me dijo: no me digas que lo perdonarías. ¿No te vengarías? Con sinceridad, hermanos, de mi corazón, puedo decir que no. Porque el Señor ha dicho que mía es la venganza, yo pagaré. Lo confieso que cuando tenía la edad de mi hijo, hasta unos cuantos años después que me volví discípulo del Señor, también me costaba incluso pensar o concebir mi aptitud si alguna persona pudiera hacerle un daño hasta matarla a algún miembro de mi familia. Pero en mi caso, el reconocer el ejemplo de mi Señor me dio paz para entender que este mundo está bajo el maligno y nosotros estamos en esta generación maligna y perversa para transmitir su luz y la vida de Jesús, no para hacer lo contrario. Leamos en Marcos capítulo 15, versículos 30 y 31. Cuando los judíos que pasaban al ver a nuestro Señor Jesús colgado en el madero, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo del Señor y en 3 días lo edificas, sálvate a ti y desciende de la cruz. ¿Qué contestó el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La clave para practicar la misericordia es orar por los que os ultrajan y os persiguen. Estoy seguro que el testimonio del gran apóstol Pablo, que luego de ser perseguidor de la iglesia, fue considerado el apóstol a quien más trabajo se le considera en el Señor, hizo por todo el mundo, se debe en gran medida a algún discípulo obediente a las enseñanzas de nuestro Señor, que oraba por este hombre que asolaba la iglesia mientras perseguía y metía presos a los discípulos. Inclusive consentía en la muerte de algunos discípulos, como el discípulo o diácono Esteban. Sigamos, hermanos, con el versículo guía en Filipenses capítulo 2, ahora del versículo 3 al 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como si fueran superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este versículo, hermano, para mí fue el primero que me aprendí de memoria, que me quise aprender de memoria. Luego de que recibí al Señor, e incluso ahora sigue siendo uno de mis versículos favoritos. Al principio no lo entendía tan claro, pero me parecía muy hermoso, porque realmente lo es, y más su enseñanza, porque sencillamente nos está animando a seguir su ejemplo, el ejemplo de humildad, de corazón del Mesías, y además cómo se logra este ejemplo de humildad. En primer lugar, la humildad no hace nada por contienda o por vanagloria. Para tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, debe generarse un cambio de actitud. Si nos detenemos a pensar un poco, el Espíritu está revelándonos que hay una naturaleza contraria en nuestros miembros que nos hace actuar con un propósito de contención para recibir también en muchas ocasiones vanagloria. Esto es interesante porque quien participa de algún juego
¿usted estaría dispuesto a participar para perder? Es natural que nosotros hagamos todo lo posible para que se encuentre, para que se haga todo lo posible que encontremos en nuestras manos para alcanzar una meta. O de hecho, las mismas Sagradas Escrituras nos dice que lo que está en tus manos hacer, debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas. Y nos inspira diciéndonos así. Sin embargo, el Señor nos está dando una orden en el cambio de nuestra actitud, por conocer que es natural que haya en nosotros una mala actitud cuando hacemos cualquier cosa. Fíjese que hasta para hacer una cosa buena, una de las mejores cosas, por ejemplo, predicar el Evangelio, puede haber una mala actitud. Leamos, por ejemplo, en este mismo libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Nuestra naturaleza humana provoca destacarnos sobre las demás personas que están a nuestro lado. Si algo no sale bien, culpamos a los demás. Se manifiesta lo carnal en nosotros y nos quejamos de los demás y contendemos y peleamos, y eso se hace una rutina en nuestra vida. Es en ese momento que el engaño del pecado te hace pensar y creer que el carácter iracundo es efectivamente de la persona que está bajo control y del que manda, porque amedrentas de esa manera a los demás, o si no, se la verán conmigo, dirás. De hecho, cuando las cosas no van bien, surge la vanagloria y el envanecimiento, pensando que si fuera por usted, las cosas no salen bien ni resultarían mejor. Pero al considerar al autor y consumador de nuestra fe, al varón perfecto, y la meta de la cual nosotros también tenemos, y por llamarnos cristianos, que es ser a la imagen de Él, que como cantamos, no hay nadie como Él, es poderoso. El príncipe de paz nos enseña de la siguiente manera: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todo lo que hizo el Señor Jesús, estando en los días de su carne, decía, no lo hacía por su propia cuenta, sino que decía que lo que he visto y he oído del Padre, esto hago, por amor a los escogidos, a los hombres que habrían de creer en Él y en su obra redentora. Sigamos, hermanos, leyendo en el pasaje de Filipenses capítulo 2, el versículo del 5 al 7. Dice pues: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos míos, el Espíritu Santo nos está motivando que por la gracia de Dios y la comunión en el Espíritu podemos transformar nuestros sentimientos a la manera de Cristo. Gloria sea al Señor. Esto me recuerda cuando era fanático del fútbol del equipo de Italia, que cuando el equipo estaba perdiendo y remontaba el marcador, había una sensación del júbilo cuando anotaba el gol, pero no queríamos explotar en la euforia mientras el encuentro no terminara, porque después la risa se iba a convertir en mueca si nos convertía el gol el otro equipo. Exactamente como cuando Panamá ya estaba casi clasificado al Mundial, faltando muy pocos minutos y eliminar al campeón de la CONCACAF, a México. Pero en nuestro encuentro contra los Estados Unidos,
le anotaron 2 goles para dejarnos eliminados en nuestra propia cancha. Tus sentimientos se pueden controlar, y más si el que mora en ti es el poderoso y glorioso Espíritu Santo. El testimonio de Dios para tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús es el siguiente. Primero, enfócate que tu vida de servicio busque agradar y glorificar su nombre. El misterio de la piedad testifica que Jesús es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16. Esto quiere decir que siendo a la imagen del Dios invisible en esta tierra, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso permitió la adoración de sus propios discípulos cuando, por ejemplo, el ciego de nacimiento le conoció y le reconoció como el Mesías. Y cuando sus propios discípulos le van hacia Galilea, el lugar donde les había dicho a los 40 días antes de a los 40 días de haber resucitado, antes de ascender al cielo. Pero en su condición humana siempre hablaba diciendo que él no hablaba de su propia cuenta, sino que hablaba lo que el Padre le había mandado que hablara. Mucho menos buscaba su propia gloria, porque como bien decía, era el Padre el que lo glorificaba por las obras, señales y grandes prodigios que le acompañaban. El testimonio de Dios para sus hijos que participan de sangre y de carne en esta tierra es el ser llamado a servir y no el ser servido por los hombres. Este testimonio se hace presente cuando un día antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se lo ciñó, y luego le puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que tenía ceñido. Si el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a quien llamamos Maestro y Señor, y hacemos bien porque lo es, hizo así, nosotros debemos seguir el propio ejemplo para hacer lo mismo los unos por los otros. Volvamos, hermanos, al pasaje guía en Filipenses capítulo 2. Ahora vamos a leer del 8 al versículo 11. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El segundo testimonio que Dios hace, o el segundo testimonio de Dios, que hace que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es humíllate bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará cuando fuere el tiempo. Hay un coro muy hermoso que me gusta, que dice: humíllense en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Alto, muy alto. Para poder hablar de este punto tenemos que hablar de Getsemaní, el lugar donde mayor angustia sintió nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que su hora había llegado. Considere la lucha del apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, cuando se aparta con 3 de sus discípulos con el fin de guardarlos para que no entraran en tentación. Getsemaní es el lugar donde vencemos la tentación. El Señor está orando para que no se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre. Fíjese que el momento cuando Judas los entrega, el apóstol Pedro, demostrando su valentía y lealtad al Señor, saca una espada y corta la oreja del siervo.
del sumo sacerdote Malco, a quien el Señor restaura en ese momento su herida. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Pedro? ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que él mismo no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, esto quiere decir que era una de las tentaciones que el mismo Señor oró en Getsemaní para que no cayera. El Señor nos enseña que en Getsemaní nos humillamos para someternos a la autoridad de Dios y así poder resistir las acechanzas y las tentaciones del diablo. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Note que el diablo es el tentador y acusador de los hermanos. Pero el que cae en la tentación es usted, si no se somete a Dios. Esta es una promesa grandísima, porque si se somete a Dios, podrá entonces resistir al diablo hasta que huya de usted. Me recuerda lo que hablamos al principio, que Dios consuela a los que lloran por no querer caer en la tentación. Hermano, usted llora como el Señor Jesucristo en Getsemaní para no caer en tentación. Esa es la oración más poderosa que podemos hacer al Señor. El Señor oraba más intensamente y vino un ángel para fortalecerlo. La promesa de Dios es que no seremos tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. La exaltación del Señor fue hasta lo sumo, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, para que toda lengua confiese que Él es el Señor, y toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblen delante de Él. Hermanos míos, oremos a Dios para que nuestro testimonio sea fiel y verdadero. Seamos hallados testigos de Jesucristo y de amar la palabra de Dios y someternos a Él para no caer en tentación. Si usted está debilitado, hermano, este es el momento para que con temor y reverencia se acerque a Dios, porque Él ha prometido que Él se acercará a usted. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, por el ánimo que nos das para ser santos y perfectos como tú lo eres, Señor. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Queremos ser como tú y seguir tus pisadas para andar como tú anduviste. Señor, yo te ruego que pongas ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que hagamos todas las cosas con humildad, por humildad. Que apartes la contención, Señor, la vanagloria, la soberbia y el orgullo, Señor, de nuestros corazones. Padre, queremos someternos a ti, porque tu palabra nos dice que resistiendo al diablo, él huirá de nosotros. Padre, te ruego, Señor, que quites de cada alma, Señor, cualquier sentimiento de temor, de tristeza, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, reposa en nuestro corazón. Desde el momento que te recibimos y creímos en ti, Señor, escucha nuestra oración y te ruego por esas almas debilitadas, Señor, que no quieren practicar el pecado, que tú los ayudes, Señor, que tú les guardes, que tú, Señor, de la misma manera como enviaste tu ángel para fortalecer al Señor en Getsemaní, así hagas con mi hermano, que sepan que tú eres el que estás con ellos. Y soberano Rey, te ruego también
por el hermano que todavía le cuesta perdonar las ofensas de alguna persona, mi Señor. Tú eres el príncipe de paz. Y sabemos que tú has venido para darnos la paz que este mundo no puede dar. Y esta paz, Señor, una de las formas con que nos has declarado que puede entrar es si perdonamos las ofensas que nos han hecho. Señor, ayuda a mi hermano y permite que cualquiera de las ofensas, Señor, sean perdonadas, para que pueda estar en paz delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sigamos con el orden del culto y que Dios te siga bendiciendo. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él, fue por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, le abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oremos. Gracias Dios Padre por la bendición de la vida y por la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra con libertad y consecuencia de ese amor tan especial que tienes por nosotros.
que pueda ser efectivo, Señor, en nuestra vida, que pueda ser una realidad, para que en todo tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias por esta noche, Señor, que tu ángel acampe alrededor de los que te temen, Señor, en particular de esta congregación, que miércoles a miércoles, viernes a viernes, domingo a domingo, Señor, y en cada momento puede tomar el tiempo. Toma el tiempo, Señor, para juntos, a través de los medios, Señor, que has provisto, estudiar tu palabra. En tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, espero les haya encantado este culto, se hayan gozado, se hayan edificado con las alabanzas, con la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerden aplicarla siempre en sus vidas y compartirla con sus contactos para que también puedan aplicarlas. Recuerden a aquellas personas que han compartido, decirles que se agreguen al canal de YouTube, que compartan también, que le den like a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de las actividades que hace nuestra amada iglesia. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche y pueda cada uno de ustedes tener un descanso reparador. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bye.